Central Dynamics en Central FM. Equilibrio. Y estoy aquí con Enrique Ruiz del Río al frente de Central Dynamics para platicar de algunas perspectivas interesantes que nosotros tenemos que observar en todos los órdenes para poder estar de manera legal en los Estados Unidos y hacer negocios allende fronteras, ¿no? Y te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, querido Enrique? ¿Qué tal, Pedro? Me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, como tú dices, hay una serie de parámetros que un inversionista que quiere emigrar o que quiere establecer negocio en Estados Unidos debe de considerar. Fíjate que la semana pasada tuve la oportunidad de poner en contacto a uno de nuestros clientes del grupo de tu auditorio, con Rodolfo Maya de Mave Internacional, y estaba platicando de modelos de negocios que normalmente pues no están abiertos al mercado o que son desconocidos para el público. En general, te estoy hablando, por ejemplo, de un modelo de multifamiliares, de multifamily. Y Rodolfo estaba explicando y dando consultoría a este grupo empresarial mexicano que está decidiendo incorporarse a las actividades en México, que un multifamily es una forma de generar dinero a través de bienes raíces, pero con el soporte del gobierno que tiene programas que incentivan ese tipo de inversiones. Sí. Entonces, Rodolfo entra al esquema de la estructura legal con otro despacho que también es uno de nuestros patrocinadores, con Ranquila. Se estructura toda la parte legal para constituir legalmente una compañía en Estados Unidos. Se establecen exactamente los parámetros fiscales del régimen que debe seleccionar la persona y hay una cantidad de parámetros que se tienen que conocer y que Rodolfo ofrece la consultoría que son muy importantes. Un despacho como el de Mave Internacional tiene la capacidad de ayudarnos a constituir un negocio, a seleccionar su régimen fiscal, ayudarnos a la operación del día a día de la compañía, tomando en consideración toda la parte de permisología, toda la parte de estructuración y de permisos que se requieren por el gobierno de Estados Unidos. Y comento esto de manera amplia porque la gente piensa que venir a hacer negocios aquí a Estados Unidos es muy complicado y no lo es, No, siempre y cuando y sobre tengamos la todo- asesoría. Y sobre todo gente como Rodolfo Maya hacen la labor de una especie de CEO, De un CFO virtual, un representante en la parte financiera, contable. un CFO, exactamente. Y esto, ahí está Rodolfo, de hecho está con nosotros esta mañana y te saludo, Rodolfo, buenos días. Hola Pedro, buenos días. Enrique, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Rodolfo, estábamos hablando acerca del esquema este de multifamily que ha servido en la Unión Americana para reestructurar toda la capacidad de urbanización que se pudiera tener en los Estados Unidos a nivel nacional, apoyado por dos cohipotecarias como Fannie Mae y Freddie Mac, para hacer que crezca y que sea un boom esta expresión de los multifamilies con una manera, digamos, dignificante para mucha gente que tiene poco dinero para vivir en un lugar así y que constantemente se está renovando. ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo se puede hacer esto de manera tal que resulte, pues, no un dolor de cabeza, sino un buen negocio para cualquier inversionista? Sí, buenos días Pedro, buenos días Enrique. Efectivamente, cada día más, digo, no nada más inversionistas mexicanos, sino extranjeros llegan a Estados Unidos con la intención de generar alguna especie de negocio. Y quiero recalcar que México tiene un excelente tratado para evitar la doble tributación entre México y Estados Unidos y facilita mucho la operación. Es decir, a nosotros como mexicanos nos permite el gobierno poder crear empresas en los Estados Unidos sin mayor problema. No tienes que venir, todo es electrónico y eso te permite a lo mejor ser tu vehículo de inversión con el cual puedas invertir para diferentes actividades, como por ejemplo el multifamily. El multifamily es un negocio muy buscado porque es un negocio de real estate. En realidad, mucha gente lo busca porque es seguro el real estate en Estados Unidos. Las ganancias que te generan también son muy interesantes y está de alguna manera protegido. En ese sentido, el hecho de nosotros asesorar a nuestros clientes implica ayudarlos desde crear la empresa, darla de alta fiscalmente, explicarles los distintos proyectos que existen para que ellos puedan tener claridad en su inversión, seguridad y entender muy bien cómo se manejan este tipo de negocios inmobiliarios que son muy utilizados sobre todo por otros extranjeros. Yo tengo ya algunos años en Estados Unidos y me ha tocado ver que
más que nada países asiáticos son los que aprovechan mucho el beneficio y a veces me quedo pensando, bueno, si estamos al lado de Estados Unidos, siendo la economía número uno, ¿por qué no vemos más mexicanos que quieran de alguna manera diversificar su patrimonio? Y bueno, nuestro trabajo consiste en explicarles todo en qué consiste y cómo funciona, Pedro. Enrique. Ahora, si bien es cierto que ha habido esta ausencia, vamos a ponerla así, de mexicanos en negocios como este y otros, pero creo que esta crisis que se ha venido dando a nuestro país, si algo bueno ha podido hacer es que ahora muchos empresarios mexicanos se han visto forzados a tener un panorama mucho más global de la concepción de lo que es hacer negocios. Y se dan cuenta que, pues aparte de la legislación mexicana, hay otras que se tienen que observar y se sorprenden en el momento en que ven las bondades de algunos países, como el caso de Estados Unidos, en el marco de modelos como este, el que estamos aquí aludiendo, de los multifamilies. Y creo ahí que, por ejemplo, gente de la India ha venido aprovechando mucho el esquema del multifamily, más que ningún otro, creo, ¿eh? Y México está empezando a tomar, digamos, los mexicanos, a tomar atención a formas como estas que son, pues, maneras muy concretas de hacer patrimonio. Y pues esto hay que aprovecharlo y por supuesto que comunicarlo. Sí, Pedro, lo acabas de decir muy bien. La India está, la verdad, bastante interesante. China es otro país muy fuerte económicamente hablando a través de sus empresarios y no viven aquí en la gran mayoría, Pedro. Es un negocio meramente inversión, donde ellos lo que buscan es la rentabilidad de su inversión, ¿no? Y obviamente lo hacen de la mano de gente seria, que también ahí es un tema muy interesante. Para rubricar todo esto, decir que, bueno, tú puedes ver, ya, de hecho estás haciéndolo con organizaciones y con inversionistas de México y de otras partes para promover este tipo de formas de negocio que tengo entendido es el esquema del multifamily, un esquema a nivel nacional en los Estados Unidos, pero ¿hay un hincapié particular en el estado de Texas o en algunos otros lugares? Sí, Pedro, fíjate que Texas es de los pocos estados en los Estados Unidos que no hay impuestos estatales. Todo lo que es Texas, Delaware, Nevada, Florida, Wyoming, no son muchos estados, pero Texas es muy buscado porque aparte que es la economía número 10 del mundo, es una economía muy dinámica versus otros estados de los Estados Unidos. Estaríamos hablando que California sería el único otro estado muy fuerte económicamente. Pero Texas, digo, a diferencia de California, no tiene impuestos estatales, lo cual conlleva que la utilidad incluso sea mayor. Incluso la apreciación de los activos normalmente hemos visto que se incrementa notablemente versus otros estados, Pedro. Entonces, Texas podría ser uno de los grandes estados a buscar, sin embargo, no es el único. Y como tú bien dices, el gobierno federal americano aporta recursos que es algo más parecido como lo que tenemos en México con el Infonavit, ¿no? El Infonavit en México ya sabes que es una organización que se dedica a financiar proyectos de vivienda. Y en Estados Unidos tenemos a Freddie Mac y Fannie Mae, que son los dos grandes brazos hipotecarios del gobierno americano, que lo que hacen es justamente apoyar al inversionista a que siga creciendo, que invierta, que retire su dinero de su depósito cuando él compra un multifamily y con ese dinero siga invirtiendo, porque también hay un diferimiento de impuestos que no te cobran impuestos si dentro de los 90 días tú vuelves a invertir. Prácticamente toda esa inversión se considera costo y para muchos eso es muy atractivo porque, como bien decía Enrique, ponen el depósito del multifamily y aún en un periodo de tiempo estos grandes brazos hipotecarios del gobierno americano pueden refinanciar el proyecto, lo cual implicaría que tú retires tu enganche y con eso vuelvas a comprar otro. Y es una economía de escala que va creciendo, que muchos, como tú bien dices, de muchas nacionalidades lo han aprovechado muy bien. Entonces nosotros estamos aquí para tratar de acercarlos con los expertos, apoyarlos con las corridas financieras, explicarles los regímenes fiscales y las maneras como se pueden constituir para poder hacer sus inversiones seguras, rentables y que tengan todo bien, ahora sí que claro y transparente, Pedro.
esta referencia con Rodolfo Maya, querido Enrique, ¿cómo podemos hacer que nuestro público establezca comunicación con él? Debemos de entrar en la página de internet de Central Dynamics, www.centraldynamics.info. Ahí está el apartado claramente en la página donde aparece el despacho de Mave Internacional. Ahí en el menú pueden seleccionar información de consultoría y Rodolfo Maya o alguno de sus contadores nos podrá atender cualquier requerimiento de nuestro público. Rodolfo, como siempre, mi agradecimiento. Espero que esta segunda mitad del año lleve a muchas personas a tomar la esencia de lo que es la globalidad en términos de hacer patrimonio y hacer negocios, y que esta causa de la que aquí se promueve haya para mucha gente que nos está escuchando el beneficio. Te mando un abrazo, querido amigo, como siempre. Gracias y buenos días, Rodolfo. Igualmente, Gracias. Pedro Enrique, gusto saludarlos. Buen día, Rodolfo. Gracias, un abrazo para ti y para todos ustedes. Gracias, Enrique. Un gusto, Pedro. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.